tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente jueves. Bienvenidos a Un Mundo de Economía y jueves 2 de noviembre 2017, como siempre ya preparados para llevarles una nueva entrega correspondiente a este día jueves, que es nada más y nada menos que está destinada al diálogo. Para esta sección, Dialoguemos, nos acompaña en este mediodía el doctor Yuvan Rosales. Él es ganadero, presidente de Fe Porcina, y viene a compartir con todos nosotros una temática muy importante, de mucho interés para todos, sobre todo de relevancia en cuanto a que el precio de la carne quedó fijado del kilo en 41.000 bolívares y sin embargo ahora está más escasa. Doctor Yuvan, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en Un Mundo de Economía. Gracias, Darcy, por tu invitación. Bueno, el problema que se ha venido presentando en los últimos días por el tema de la regulación de los precios de la carne, al igual que están padeciendo el mismo problema el sector avícola con los pollos, bueno, es sencillamente producto de la falta de planificación en los sectores, ¿no? Regular realmente el precio de la carne, pues realmente es un complicadísimo para el sector ganadero, porque se está produciendo una carne en el país que a nivel mundial cuesta los 0,33 centavos de dólar simplemente. El kilo de carne de carne de res, a nivel mundial está por encima del 1.7, entre 1.5 y 1.7 y en algunos casos hasta $2 por kilo. Apenas se está vendiendo aquí a centavos de dólar el kilo y se está produciendo con la parte, por ejemplo, de medicinas para mantener estos rebaños, los controles sanitarios que hay que aplicar, y se está trabajando con un dólar innombrable, ¿no? Claro. Todos los días cambian 2 y 3 veces el precio de los insumos que se requieren para poder producir en el campo. Además de todas las adversidades que hay para conseguir lo que son los alambres, la cerca, el personal incluso obrero, que también es mucho más costoso en el campo que en la ciudad, amén de que hay que darle las 3 comidas. Entonces, bueno, sencillamente lo que hay es que fomentar, más bien en lugar de controlar y de regular estos precios, más bien es fomentar la producción para incluso llegar a exportar la carne, para que sea una fuente de generación de divisas para el país. Entonces tenemos que potenciar lo que tenemos para sacar el mejor provecho posible. Y indudablemente el tema de los altos costos para el consumidor es un problema que nos atañe a todos, que todos nos preocupamos por la situación, porque también todos finalmente somos consumidores. Y es algo que en la medida que haya, digamos, más producción y más oferta, pues yo pienso que en esa medida van a ir disminuyendo también los costos para el consumidor final, ¿no? Exactamente, eso todos lo sabemos que es el mercado el que determina los precios. El viernes pasado, específicamente el 26 de octubre, se dio a conocer que el kilo de carne de res quedó en 41.000 bolívares. Así lo dio a conocer el presidente FEDENAGA, Carlos Eduardo Albornoz. También dijo que tras 4 meses ustedes como gremio ganadero de estarse reuniendo con el gobierno se llegó y se determinó este precio. Sin embargo, al día de hoy, aquí en nuestra ciudad de San Cristóbal, el estado Táchira, todo y gran parte del país, por las informaciones que nosotros manejamos, aumentó el precio, pero ahora cada vez está más escasa la carne. Al punto que hablábamos aquí entre telones que sí se está consiguiendo es la carne de cerdo, pero también a un precio considerable. Sin embargo, el gobierno ha dicho que este es un precio muy racional y que con este precio la tendencia será a que la carne escasee menos. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, el detalle es que los distribuidores de carne, las carnicerías, no están pidiendo carne. Entonces, eso es una de las razones por las cuales no hay carne, porque un carnicero tiene sus costos y entonces
Si los ganaderos se pusieron de acuerdo en un precio más o menos razonable, ¿verdad? Más o menos razonable, no es el mejor, pero digamos se llegó a un acuerdo y se fijaron unos precios para el ganado en pie y el ganado en canal. El tema que está sucediendo ahorita es que el carnicero de pronto no puede mantener el precio a 41 bolívares, aun cuando le liberaron los cortes parrilleros, claro, al precio que lo quieran vender, a lo mejor no les da los costos a ellos para vender. Entonces, y el carnicero también está muy amenazado todos los días por la SUNDE. Sí, entonces, se cuidan de que no vayan a ser sancionados, de que no vayan a tener problemas, entonces prefieren no vender, y eso es la razón por la cual no hay carne en las carnicerías o en los supermercados. Entonces, bueno, es sencillamente seguir en lo mismo, seguir que todo el tiempo van a tener que ponerse de acuerdo, cuando realmente lo que estábamos hablando al principio, una constante regulación, una constante fijación de precios y de controles, cuando la realidad económica del país es otra, que no solamente es el problema de la carne, no solamente es el problema de los insumos, sino que el problema lo tenemos hasta simplemente para conseguir el efectivo, por decir algo, para llevar y pagarle a los obreros de un sector del campo que quizás es el sector que no está bancarizado, es el sector del campo, porque es muy difícil tengan un punto de venta en algún lado, una transacción electrónica, cuando no hay ni siquiera internet o ni siquiera una señal de teléfono ahí. Entonces, hasta para pagarle las nóminas a la gente que labora en los campos es dificilísimo. Muy difícil, bien. De esta forma nosotros tenemos que cumplir con una pauta comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Estamos conversando en este mediodía con el doctor Yuval Rosales. Él es ganadero y presidente de Fe Porcina aquí en el estado Táchira. No se aparten, por favor. Bien, amigos, nosotros continuamos en este jueves de diálogo, conversando con el doctor Yuval Rosales, presidente de Fe Porcina. En el segmento anterior quedamos en que los carniceros pues no están realmente muy dispuestos a vender a 41.000 bolívares el kilo de carne. Sin embargo, también en la reunión que se llevó la semana pasada entre la directiva de FEDENAGA y los voceros de la Superintendencia Nacional de los Derechos Socioeconómicos, exactamente, defensa de los derechos socioeconómicos, como es la SUNDE, acordaron este precio y también se comprometieron a reunirse nuevamente el próximo 13 de diciembre para revisar las estructuras de costos. Decías anteriormente que entre más controles, mayores regulaciones, pues eso hace que se genere mayor especulación y aparezcan nuevos mercados o mercados paralelos, mercados alternos. ¿Hasta cuándo estas reuniones, doctor Yuval, y que establecen un precio que está muy, te digo que lo que va a hacer es acarrear a pérdidas a los productores, porque nadie estará estimulado a producir por debajo de los costos de producción? Me explico, claro, que el precio de venta final esté muy, muy por debajo de todo, porque esto es una cadena comercial. Entonces, ¿hasta cuándo no se sincera realmente el problema, no se ataca de estructura? Claro, sí, definitivamente las reuniones y los diálogos y todos los acuerdos son muy positivos, son favorables porque siempre tienden a buscar soluciones a los problemas, pero hay que corregir las causas. Si no se corrigen las causas, pues esto será una infinidad de reuniones constantes, porque sencillamente lo que hay es que sincerizar la economía a precios reales. Y pues el otro tema que lo hablábamos en el segmento anterior era el problema de los carniceros. O sea, realmente no hay carne, no es porque no haya, carne sí hay, pero no hay quien esté dispuesto a pagarla para venderle a los precios que el Ejecutivo a través del SUNDE regula. Entonces, digamos, para el ganadero llega a un acuerdo más o menos racional en base a una estructura de costos que se les presentó y que en su momento también el gobierno se compromete también a garantizar insumos a bajos precios para poder mantener esos precios, ¿no? Y entonces el detalle es que cuando llega una res a una carnicería, entonces el carnicero dice que a él a ese precio no le sirve porque no gana lo que quiere ganar o porque le produce pérdidas.
Entonces, tienen que ponerse de acuerdo con los carniceros o con el gremio de los picadores de carne y todo esto, a ver cuál debería ser el precio para ellos venderlo al público, ¿no? Pero finalmente volvemos al mismo problema, claro. Los controles realmente lo que hacen es que se genere mercados paralelos, lo que genera es escasez, lo que genera es mucho más costos, mucha más carestía. Entonces, bueno, simplemente que nos pongamos de acuerdo para que en un tema de ganar, donde todo el mundo gane, donde se estimule la producción, aguas arriba a nivel de producción, porque el productor, el primario, el que produce el ganado, claro. que invierte 4 o 5 años para ver un toro en un mercado, entonces ese señor hay que estimularlo, hay que atenderlo, hay que facilitarle las cosas, claro. para que haya suficiente producción, ¿verdad?, de proteína, de carne, y finalmente también llegue esa carne al consumidor a muy buen precio, y que también quienes se encargan de distribuir la carne pues tengan sus márgenes para poder operar, porque todos son importantes dentro de la cadena. Es así. Fíjese que los precios quedaron dados a conocer con el ajuste que tuvieron en los siguientes, ¿no? El toro novillo, 14.000 bolívares el kilo en pie. La vaca, 13.000 bolívares el kilo en pie. En canal, el toro novillo en 28.000 bolívares y la vaca en 25.000 bolívares el kilo. Sin embargo, también escuchaba a uno de los voceros representantes del gobierno que decían que estos precios fueron fijados en base a la política que tiene el gobierno como tal, de que las ganancias por el lado del productor, estos precios se regulan con la finalidad de que vayan ajustándose las ganancias y que se vaya disminuyendo siempre ese deseo de los productores de ir maximizando sus ganancias de acuerdo a la determinación de los precios, que había mucha manipulación. Repito, es la versión oficial. ¿Qué cree usted? El objetivo de cualquier negocio es generar una renta, por supuesto, generar un capital, una utilidad, un beneficio. Desarrollar el área. Tú tienes que desarrollar el campo. Mire, el problema de nosotros no es un problema nuevo, es un problema de vieja data, porque realmente hemos sido un país petrolero, hemos sido un país que hemos vivido de la renta petrolera y no ha importado realmente si se produce o no se produce alimentos, si hay producción de bienes y servicios suficientes en el país como para abastecer el mercado local y hasta exportar. Siempre hemos vivido una economía de puertos, siempre es más fácil exportar. Pero ahora la realidad es otra. Ahora la realidad es otra. Ahora la realidad es tan triste que a veces si usted va a comprar un pollo, por ejemplo, en el supermercado, le sale más barato que si se pone a criarlo. O sea, sale más caro producir un pollo que ir a comprarlo en el mercado. Así igualito, sale más barato comprar un kilo de carne o carne de res o de cerdo que producirla. Entonces, esa es la realidad. En cualquier parte del mundo, el sector primario, el sector productor de alimentos es un sector hasta subsidiado de muchas maneras. Entonces, por ejemplo, Holanda, un país que me admiro yo en la forma como fue concebido y cómo desarrollaron la agricultura y la potenciaron, porque planificaron a 80 años, a 100 años, donde un crédito, por ejemplo, agropecuario no era para una operación puntual, sino de un crédito a 80 años. Dice, pero ¿cómo? ¿Era para no pagarlo? Bueno, era justamente para que no lo pagaran, pero para no pagar una generación, sino lo pagara la tercera generación, donde el crédito solamente no era la adquisición del tractor o de la siembra en particular, sino que miraba el desarrollo integral del campesino, incluyendo la educación, afuera, todo, vivienda, vehículos, era generar una política de desarrollo. Y hoy vemos esos países pujantes porque planificaron a un corto, a mediano y a largo plazo. Nosotros aquí vivimos todo el tiempo apagando fuegos, vivimos todo el tiempo resolviendo los problemas. Claro, y entonces, bueno, ¿cuándo nos vamos a desarrollar? El problema es el inmediatismo que siempre ha predominado aquí, y el caso que tú citas de Holanda son modelos de economías de países que van en pro del crecimiento y del desarrollo económico sostenido en el tiempo, siempre garantizándole una calidad y un bienestar de vida a todos sus ciudadanos. Bien, debemos cumplir con otro compromiso comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira.
Feliz jueves, amigos. ¿Cómo están ustedes? Nosotros, bueno, por la cadena de el noticiero Notipatria, hicimos nuestros 2 segmentos acostumbrados. Este es el tercer segmento, reposición. A las 2 de la tarde ustedes podrán ver el programa completamente, conversando en este jueves de Dialoguemos con el doctor Yuvan Rosales, quien es presidente de Fe Porcina aquí en el estado Táchira, también representante del sector ganadero en nuestro estado, conversando sobre que el precio de la carne recientemente fue llevado a 41,000 bolívares el kilo y sin embargo cada vez está más escasa. Conversábamos en los segmentos anteriores, doctor Yuvan, sobre estas regulaciones. En la medida en que haya mayores controles, regulaciones, pues eso va creando mayores distorsiones al ya tan distorsionado aparato productivo nacional, a nuestra economía nacional. Sin embargo, el presidente Fede Cámara de Fedenaga, Carlos Eduardo Albornoz, dijo que el sector ganadero hizo un punto de, vamos a decirlo así, un punto de encuentro de 45 días porque se van a reunir ustedes previamente con el gobierno el próximo 13 de diciembre para revisar las estructuras de costos, en fin. Sin embargo, también ustedes lo han dicho, y eso todos lo vivimos y padecemos día a día, que sienten mucho dada la hiperinflación que ya tenemos, ¿no? Y que no puedan llevar a cabo este punto que quedó pautado y sobre todo que estos 41,000 bolívares en el cual quedó fijado el precio del kilo de carne pueda seguirse manteniendo. Sí, claro. Como conversábamos en los segmentos anteriores, es una política de control, es una política que realmente no ha dado resultados a lo largo del tiempo, que por el contrario vemos como los acuerdos que se llegan hoy, que pueden ser razonables, ya mañana no tienen ningún tipo de vigencia, producto de lo que tú decías. Hay una inflación galopante en donde las cosas cambian de precio hasta 2 y 3 veces al día. Una hiperinflación, ya. Es grave la situación que tenemos, pero digamos que con el sector ganadero se llegó a un acuerdo razonable en principio y se fijan los precios a nivel de ganado en pie, ganado a nivel de las canales, y fijan un precio a nivel de las carnicerías de 41 bolívares, que es lo que está generando creo que el problema. Claro. Porque los carniceros no quieren comprar ganado a esos precios porque dicen que no pueden manejar los márgenes de rentabilidad para ellos o no cubren los gastos operativos que ellos necesitan para poder mantener su negocio, digamos, en buena forma y bien surtido de carne. Entonces, claro, eso le genera un problema al consumidor que va a los supermercados o va a las carnicerías y no consigue la carne para despachar, para consumir. Y entonces, lo que estábamos hablando anteriormente es que debe haber un manejo integral, claro, de la economía, no solamente el caso particular de los bienes y servicios primarios de productores del campo, sino tiene que haber un control más bien de las variables que hacen que todos los días suben las cosas de precio. Claro. Entonces es un problema macroeconómico, ¿verdad?, que tienen que atender con urgencia, porque yo creo que ya es tiempo de dejar la política a un lado y dedicarse al problema mayor que tenemos todos los venezolanos, que es un problema económico. Tenemos un problema económico que nos empobrece todos los días, que es una realidad, y que vemos que realmente no se atiende con prioridad el orden económico para satisfacer las necesidades de la gente, porque a la final todos somos perjudicados de esta economía tan difícil que estamos viviendo, y entonces con atacar, digamos, y controlar los precios aguas arriba no estás haciendo nada si no controlas las variables macroeconómicas que están haciendo que vivamos una economía hiperinflacionaria. Por supuesto que sí, porque yo creo que no es de nuestra parte exagerar al decir que el gobierno trata todos estos problemas de una manera así como con pañitos calientes, vamos a utilizar una expresión bastante coloquial, y cuando debería es enfrentar el problema estructuralmente para dar soluciones posibles y salidas estructurales muy dadas a seguir y que sean sostenidas esas soluciones para el mediano y largo plazo, porque aquí todos los afectados somos todos nosotros como agentes económicos, ustedes como productores del sector ganadero, nosotros como consumidores, sobre todo la carne, que es un bien tan importante en la dieta de cada uno de nosotros por la cantidad de nutrientes y de proteínas que aporta nuestra ingesta. Sí, yo pienso que se tiene que producir un gran acuerdo nacional
Definitivamente no es tiempo para politiquerías, es tiempo para producir un gran encuentro nacional entre todas las fuerzas vivas del país para enrumbar este país hacia un puerto seguro, ¿no? Sí, porque... O sea, no podemos seguir enfocando los problemas particulares. Subió la carne, subió el pollo, entonces controlan el pollo, pero entonces no controlan quién... es terrible. O sea, una situación de que no se corrigen las variables macroeconómicas que producen esta inflación. Entonces, mientras no se corrijan, vamos a tener todo el tiempo este tipo de problemas, todo el tiempo vamos a tener... Y problemas que cada vez la intensidad va a ser mayor. Y el detalle de todo esto es que en el camino se están quedando los productores, ya no quieren producir, mercados ya quieren abandonar, se han perdido. Ya se han abandonado granjas, se han abandonado muchas actividades productivas porque sienten que cada vez que se animan a animan entonces por algún lado las cosas no les salen bien, por algún lado siempre vamos a pérdida y entonces... Sí. Hay mucha desmotivación y sobre todo y todos agobiados por la inflación, la hiperinflación que tenemos con decretos presidenciales de aumentos salariales. No se va a hacer nada porque eso también me atrevo a decir que es una falaz burla para todos los venezolanos y que lo único que nos queda es pensar que lo único barato que hay aquí en este país es el salario. Es lo único, el salario. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Yuval, en este mediodía y a todos ustedes muchísimas gracias también. Nuestra cordial invitación es para mañana viernes, donde estaremos llevándoles una nueva entrega de Un Mundo de Economía. Ya saben que la economía cada vez adquiere mayor relevancia como principio y como conocimiento para nuestras vidas prácticas cotidianas. Feliz tarde, buen provecho.